¿Qué tal, cambanistas? Bienvenidos a esta primera edición de Screwed Up Stories. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados porque esta es nuestra primera edición y tenemos unos invitados de lujo. Vamos a comenzar con ¿qué es Screwed Up Stories? Primero, cada invitado, vamos a tener hoy 5 invitados que nos van a presentar sus mejores Screwed Ups implementando Kanban. Ustedes pueden ir agregando sus preguntas en Slido. En caso de que no conozcan la herramienta, pueden ingresar escaneando el código QR con su celular y pueden ir agregando sus preguntas. Al final de cada caso, vamos a irlas respondiendo. ¿Cuál es el código de evento? Es Kanban Kai. Pues no se diga más, vamos a comenzar con esta edición de Screwed Up Story. Primero les voy a presentar a Alex Rodríguez. Él se describe como un geek, un Kanban lover y un super fan de Star Wars. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene una maestría en administración de empresas y es muy apasionado por la agilidad, las métricas, es conferencista, instructor y además está certificado por Kanban University. Ha tenido más de 8 años de experiencia como agilista y bueno, aquí tenemos algunas de sus credenciales. Bienvenido, Alejandro, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tenerme. Súper emocionado de estar aquí. Sobre todo la mejor parte de ahí es Kanban Lover, ¿no? Así es que vamos a darle. Si vas a la siguiente slide, Mitch, por favor. Entonces, para las personas que ya me conocen, a mí me encanta una frase, ¿no? Y la frase es, yo nunca pierdo. O gano o aprendo. Así es que voy a compartirles muchos de mis aprendizajes, por lo menos, no puedo decir muy recientes, pero sí de los primeros aprendizajes que tuve cuando empecé como practicante de Kanban. Y mi historia, como la de muchos, viene de cuando empiezas en el mundo del agilismo, seguramente empezaste por Scrum, ¿no? Entonces, cuando haces Scrum, empiezas a escuchar de Kanban y crees que sabes Kanban, porque crees que es tu do, doing y done y solamente limitar el whip es muy fácil y le pones un numerito y ya está. Que no hay nada más para aprender. Entonces, ya hace algunos años tuve la oportunidad de tener un entrenamiento con Dragos Dimitriou. Para aquellos que no conozcan a Dragos, ya han escuchado hablar del libro azul de David Anderson. Dragos es en su día, en el 2004, fue un program manager para Microsoft que los ayudó a convertirse, que tenía un equipo que se describía como uno de los peores en Microsoft y les ayudó justamente a mejorar su desempeño en 9 meses, ¿no? Y ahí se describen muchas de las prácticas, inclusive con las que nació posteriormente el método Kanban. Entonces, después de tener este entrenamiento con Dragos, yo soy un poco fanático de las métricas, ¿no? Entonces me fui súper contento porque me descubrí el santo grial de las métricas y ya estaba súper apasionado y ya quería implementar las cosas y demás. Aprendí acerca de Static, esta herramienta que nos ayuda a poder hacer un despliegue de Kanban en los equipos. Así es que me fui con mi equipo de trabajo, con el equipo con el que yo estaba como ya el coach, súper emocionado, hicimos Static, entendimos cuáles eran los pains internos del equipo, cómo percibía el cliente al equipo, de dónde venía la demanda, cuál era la capacidad, el flujo de trabajo, clases de servicio, todo padrísimo, el workshop. Y así es que yo salí tan emocionado que se me olvidó una pequeña cosa, ¿no? Y es lo que ven aquí, pues salí tan emocionado que fui a arrancar literal esas hojas que ven ahí de rotafolio y diseñé prácticamente el flujo que habíamos en equipo tratado de definir y me fui a pegar los post-its porque claro, si no tienes post-it no eres ágil. Eso es uno de los estigmas que ya tenemos. Así que yo estaba súper contento pegando rotafolios y el flujo de trabajo, todo ahí. Solamente que se me olvidó una pequeña cosa, ¿no? Y esa pequeña cosa es que el Kanban board no era para mí, era para el equipo. Y uno de los errores o de los aprendizajes que cometí aquí es eso, ¿no? Olvidarme que al final el tablero o el sistema es del equipo para el equipo, no del Agile Coach. Así es que me adueñé de ese tablero y evidentemente mi aprendizaje fue ahí que al que más le importaba era yo. Y después el que tenía que estar recogiendo los post-its que se caían, pues era yo. Así es que primera lección aprendida, si vas a hacer un despliegue, no olvides, no pierdas de vista que al final el sistema que vas a diseñar es del equipo para el equipo. Así es que el equipo tiene que participar en la creación de este tablero. No hagas como yo, no vayas a modo Darth Vader a pegar hojas de rotafolio y a pegar post-it porque eso es lo que dice si eres ágil o no, ¿vale? Después, mi siguiente aprendizaje fue el siguiente.
uno de los pasos que describe Static es diseñar el flujo de trabajo. Entonces, como se podrán haber dado cuenta, pues yo diseñé un flujo bastante complejo, ¿no? O sea, y digo complejo porque prácticamente yo estaba obsesionado por tratar de medir la eficiencia de flujo. Después de que tuve la capacitación con Dragos, me abrió los ojos y me di cuenta que la optimización de un sistema no viene de mejorar los tiempos activos, ¿no? Que es lo que se considera, o sea, cuando estás trabajando activamente en algo, sino de entender dónde están los desperdicios. Así es que, pues yo prácticamente le puse una columna de Ready a todo y dije, y aquí seguro descubro dónde está el flow efficiency, o sea, dónde está el cuello de botella, y lo empiezo a gestionar y voy a ser igual de efectivo que Dragos. Así es que le puse una columna de Ready a todo y eso detonó que fuese un flujo bastante complicado, ¿no? Así es que segunda lección aprendida que tuve ahí es comienza simple, no comiences con un sistema tan complicado porque al final si complicas las cosas, y ya lo dice uno de los principios de agilidad, ¿no? La simplicidad siempre va a ser mejor, así es que no cometas ese error, mejor ve a modo evolutivo entendiendo dónde crees que se están identificando las restricciones y ya haz ahí un deep and dive, o sea, sobre donde tú identifiques que probablemente hay una hipótesis que el equipo crea que ahí está el cuello de botella, pues evidentemente ahí después tú puedes ir un poco más a profundidad. No hagas como yo, poner columnas de Ready a todo, porque al final vas a complicar el flujo de trabajo. Después mi siguiente aprendizaje, no se acaba ahí, va con los WIP limits. Después de ser Scrum Master durante muchos años y creer que dominaba Kanban porque Kanban es WIP Limit, entonces yo tenía un pequeño proto Kanban ahí donde prácticamente gestionábamos tareas, actividades, ¿no? Y recuerdo haber puesto por ahí un post donde decía que el WIP Limit era igual a 7, pero realmente lo que estábamos limitando era no el sistema, sino actividades, tareas. Entonces, después de ese aprendizaje, cuando tomé el entrenamiento con Dragos, pues vi unas slides ahí bastante interesantes que generalmente ponemos en los entrenamientos y dije, mira, aquí le pone WIP Limit a cada una de las actividades, así es que fui yo a ponerle WIP Limit a todas. Esos post-it que ves ahí azules debajo y dice WIP Limit, pues bueno, ahí estaba yo poniéndole WIP Limit a todo. Realmente ni siquiera entendía cómo podía definir ese WIP Limit, así es que otro aprendizaje. Lección aprendida, o qué les puedo sugerir ahí, empieza a medir el delivery rate, el throughput. ¿Cuántas unidades de trabajo por unidad de tiempo el equipo es capaz de procesar o de atender o de servir? Y hace lo que se conoce en Kanban como un conwit, es decir, limita la capacidad al sistema, ¿no? ¿Basado en qué? En la hipótesis del throughput. No hagas como yo a tratar de definir prácticamente todo el WIP limit de cada una de las actividades porque realmente al inicio se complica y después no sabes qué palanca tienes que mover o subir o bajar para tratar de optimizar ese flujo. Así es que de las muchas historias que les puedo compartir de este hermoso Screwed Up que les presento aquí con hojas de rotafolio y post-its, esas son tres takeaways que les puedo transmitir. Así es que espero que no hayan cometido esos errores y si sí, antes de ir a hacer su despliegue, consideren estos aspectos. No sé si haya pregunta para mí, Mitch. Dice, si mencionas no exagerar con los ready, ¿en cuáles puntos ese ready deterioró el flujo? Realmente, Rodrigo, deterioró todo el flujo, porque no sabía cómo poder, o sea, la columna ready es un buffer de espera, y antes de poder establecer ese buffer de espera, tienes que entender cómo fluyen las unidades de trabajo a través del sistema. Pues como realmente yo no las entendía, pues yo puse buffers por todos lados, ¿no? Entonces no necesariamente esa es la mejor práctica, ¿no? O sea, yo lo puse porque eso fue lo que vi en una slide de esas de capacitación que luego tenemos, así es que dije, bueno, monkey see, monkey do, y realmente es que no haya flujo, ¿no? Si pones demasiados buffers, puedes inclusive entorpecer el flujo de trabajo, ¿no? Ok, buenísimo. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cómo reaccionó tu equipo al ver que habías construido el flujo de Kanban tú solo? No lo usó. Se deprecó. De hecho, tuvimos que volver a hacer ese despliegue con un aspecto inclusive más, no sé si está Hugo por ahí conectado, pero tuvimos que hacer otra vez ese despliegue, pero con un toque más emocional. Y eso, y de ahí nos vino la idea de tratar de hacer diferentes sistemas Kanban con una personalidad de cada uno de los equipos. Se hizo una competencia y el equipo decidió kanbanizar o ponerle la identidad a su tablero de Star Wars, y así fue como nació el primer tablero de Star Wars en donde nosotros estamos. Entonces,
tuvimos que volver a hacer otro despliegue, porque el que yo hice se murió. Nadie lo usaba más que yo. Y tenemos otra pregunta. ¿De qué herramienta te apoyaste para medir los tiempos de cada métrica? En ese momento, de Excel, tristemente. Lo que hacía es que nosotros estábamos Azure DevOps. En ese momento no conocía nada de Action Agile, o sea, es una de las... Ahora ya hay muchas, ¿no? Ahora ya hay diferentes herramientas que te permiten interconectar ahí con algunos repositorios. En su día, cuando yo empecé, era hoja de Excel. Entonces lo que hacía es que a través de un query de Azure DevOps descargaba la data de cada uno de las historias de usuario o de los features, y prácticamente de Excel trazaba todas mis métricas. Así es que era un proceso bastante artesanal, por decirlo así. Ok. Preguntan, ¿fuiste el único que sabía Kanban? ¿Tuviste que explicarles durante todo un día o más? No, de hecho eso creo que sí lo hicimos bien. Ahí sí ganamos. Porque lo que hicimos fue un entrenamiento, lo que se conoce como un Team Kanban Practitioner a cada uno de los miembros del equipo. O sea, el equipo sí conocía Kanban. Realmente el problema que yo tuve es que yo me adueñé, estaba tan emocionado del sistema, que me adueñé del sistema y no les dejé a ellos jugar con ese juguetito, ¿no? Me lo quedé yo, y eso fue lo que detonó pues que al único que le importara fuera a mí. Me pregunta por aquí Eduardo, ¿con quién tomé el curso? Con Dragos Dimitriou, hace muchos años. Obviamente él no me enseñó eso, ¿no? Ahí el fuck up fue mío. El aprendizaje fue mío. Exacto, ahí dice Jorman que le pasa también ahí, que cae en la emoción y que quiere mejorar. Exactamente, eso fue lo que me pasó. Estaba tan emocionado de ver las métricas, juguetito nuevo, shiny object, como dirían por ahí, y me dejé llevar, como gorda en tobogán. Ok, y tenemos por ahí una última pregunta de Rodrigo. Interpretaron el ready como buffer. La idea era tener una noción de terminado para el punto de proceso, ¿cierto? Sí, lo que queríamos ahí, no sé si puedes regresar a la imagen, Mitch. En ese momento todavía nosotros trabajábamos un poco en silos, que de hecho también ese fue otro aprendizaje. No sé si puedes regresar rápido a la slide anterior, Mitch. Pero otro foco, bueno, otro screw up que me llevé ahí es que se dan cuenta, en mi diseño yo utilicé palabras como SEO, análisis y UX. Entonces a veces nos quejamos de que la organización es la organización común en las que estamos allá afuera, pues prácticamente son silos de especialidad, ¿no? Están los de marketing, están los de operaciones, están los de ventas, son silos de especialidad. Pero realmente tú también puedes crear un silo simplemente por ponerle un nombre como UX o SEO a un sistema. Ese también fue otro screwed up. La gente solamente que sabía de SEO, pues era la que estaba ahí. Entonces todavía nosotros trabajamos en ciertos silos, y lo que queríamos hacer con los buffers era un poco generar la transición del equipo de desarrollo al equipo de pruebas. O sea, físicamente eran dos equipos todavía en ese entonces. Entonces teníamos un equipo que se dedicaba a desarrollar, un equipo que se dedicaba a probar, y teníamos un equipo que prácticamente hacía toda la parte del upstream o discovery del flujo. Lo que buscábamos con este buffer era tomar en consideración todo el sistema, no solamente cada uno de los equipos que teníamos, ¿no? Pero como realmente pues yo vi una slide decía ready en todo, pues yo le puse ready a todo. En ese momento realmente no entendía mucho cómo funcionaban los buffers. Ok, excelente. Muchas gracias, Alex. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Víctor Goldazarena. Ay, creo que dije mal tu apellido, pero nunca lo había escuchado. Él es Agile Coach en Axtel. Es un Tech Lover, Agile Fan y un DJ de closet. Ha trabajado en prácticas ágiles durante más de 5 años, y sus inicios fueron creando protocanvas. Empezó a visualizar problemas, las cargas de los trabajos en equipos, y actualmente trabaja en una transformación ágil en Axtel. Bienvenido, Víctor, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerles aquí a todo el equipo de Cognifa Services por la invitación, y obviamente a la comunidad de Kanban Kai por tan muy padre evento, ¿no? Si podemos avanzar, yo como les menciono, yo trabajo en Axtel, estoy actualmente trabajando en la transformación ágil de la compañía, si lo podemos llamar transformación o revolución ágil, porque todavía estamos en ese proceso. Llevo ya más de 5, tirando los 6 años trabajando con prácticas ágiles, prácticamente unos
6, 7 meses un poquito más profesional en el tema de Kanban. Yo soy parte del programa de innovación de la compañía, en un grupo de ahí de techis que nos encargamos de hacer tecnología de presente y futuro, inteligencia artificial, blockchain, todo ese tipo de cosas. Y dentro de ese grupo trabajamos con agilidad, ¿no? Es la mejor manera para nosotros la entrega de valor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues así les quiero platicar dos breves screw ups que he tenido a lo largo de todos estos 5 años, casi 6. Y el primero es que fue hace 2 años cuando la organización, si podemos avanzar, alguien dentro de la empresa empezó a escuchar ahí en el radio pasillo el tema de la agilidad, ¿no? Como que el tío del primo del hermano le platicó de que la agilidad es la cosa más mágica de todo el mundo y que viene a resolver todos nuestros problemas en la vida, ¿no? Y sonó interesante porque sonó tan fuerte que dentro de la organización empezaron a buscar a personas que ayudaran a implementar esta agilidad dentro de la empresa, ¿no? Entonces nos apuntaron a nosotros, específicamente a mí, que era el que llevaba trabajando más tiempo con un marco de trabajo que creo es innombrable en este momento, no es cierto. Entonces empezábamos a trabajar, nosotros estábamos trabajando con Scrum y con un poquito de Kanban, ¿no? Pero lo que realmente, la organización se acercaba con nosotros preguntándoles, queremos ser más ágiles, cuando lo que realmente nos estaban pidiendo era, pues queremos rapidez, ¿no? Que no necesariamente están relacionados, que puede ser una consecuencia, pero no necesariamente son lo mismo, ¿no? Entonces queremos agilidad, cuando lo que realmente querían, y porque habían escuchado de otras compañías, era Scrum. Y nosotros la verdad es que pues, estaba muy bien, o sea, que muy buena idea, pero necesitábamos identificar por qué queríamos Scrum, ¿no? Y lo interesante de esto es de que las condiciones de cómo utilizar Scrum, pues no las poníamos nosotros, los expertos de Scrum, sino el cliente, es decir, los usuarios finales, porque nos empezaban a decir, queremos Scrum, pero no podemos enfocar. Ahí está, ¿no? Nuestros proyectos, tenemos 200 proyectos corriendo al mismo tiempo y todo tiene que salir para ayer. Entonces, ya los que conocemos un poquito del marco de trabajo, pues ya sabemos cuáles son aquí los problemas, ¿no? Pues la primera regla de oro del marco de trabajo es que te dice que enfoca al equipo, ¿no? Enfoca para que te entregue valor, ¿no? Si podemos avanzar, ¿no? Entonces, viene con este tipo de requerimientos o lineamientos para implementar Scrum dentro de la compañía y pues con una carita triste de que por favor ayúdanos, creemos que es el mejor camino. Pues más o menos no había forma, ¿no? No había forma porque lo que querían hacer ellos era, ¿le puedo dedicar un 70-30? Un 70 a mi día a día, mientras en la tarde 2 horitas le puedo dedicar a un proyecto Scrum. No era el camino, ¿no? No era el camino. Y en algún momento eran tantas las voces que nos estaban diciendo que, pues como no era nuestro ADN, el tema de la agilidad necesitábamos ser más flexibles, ¿no? Esa era lo que se estaban inventando, ¿no? Nos decían, pues no que muy ágiles, no que muy flexibles ustedes en el tema de agilidad, ni por qué son tan rigurosos con el tema del enfoque. Entonces lo que empezamos a hacer es empezar a ceder, ¿no? Empezar a ceder de, ok, utiliza Scrum, 50-50, 60-40, y el resultado pues fue desastroso, ¿no? Fue lo más horrible que ha sucedido. Hay proyectos que no han florecido, hay proyectos que siguen corriendo, hay proyectos que sí salieron, pero tenemos la falsa percepción de que porque 3 horas en la tarde nos encerrábamos en una sala a trabajar en Scrum, el resultado iba a ser el esperado, cuando realmente no era Scrum lo que te estaba haciendo funcionar, sino el simple hecho de colaborar, de trabajar en equipo durante un periodo de tiempo te permitía entregar ese valor, ¿no? Entonces les invito, como un aprendizaje, si podemos avanzar al siguiente slide, por favor, yo los invito, compañeros, que si están trabajando en transformaciones ágiles, seamos flexibles, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que son nuestra Biblia y que necesitamos respetar, ¿no? Por algo Scrum funciona de cierta manera, por algo Kanban funciona de otra manera, y aunque son mejores amigos, a veces los queremos poner a competir, pero se llevan muy bien, ¿no? Entonces mi ideal, yo siempre los invito a que si tienen esa oportunidad, empujen obviamente el tema cultural. Cuando tienen que atacar diversas fuentes de demanda, la mejor herramienta en este momento es Kanban, ¿no? Y el segundo screw up, si podemos avanzar por favor, es una vez que ya los equipos empezaron a decir, bueno, vamos a utilizar Kanban, ¿no? Kanban, súper bien, ¿no? Y uno de los tantos ejemplos es este, ¿no? Ahí se ve un throughput run chart
donde el día 6 de abril un equipo de 2 developers con un product owner y un flow master o scrum master, como le quieran decir, pues hicieron su primer replenishment, ¿no? Es un proyecto de desarrollo, y empezaron a hacer sus estimaciones de Scrum y todo ese tipo de cosas, y fue como que flow with the resistance, ¿no? Empecemos de esta manera, no hay que perder el hilo, pero en Kanban no va a funcionar como lo esperábamos. Lo que realmente nos interesaba era entregar valor, ¿no? Entonces los equipos empezaron a trabajar en su primer replenishment, dividieron ahí las historias de usuarios, /ideas, como le queramos llamar, requerimientos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que este replenishment de 2 semanas, pues llegamos al día 20 de abril y como el Cruz Azul, pues nos quedamos en la orilla, no entregamos absolutamente nada. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué estaba sucediendo, no? De mi parte, que me acercaba al equipo y decía, no, sí, ya vamos, sí va a salir, pero pasó la primera semana, no habíamos entregado nada, pasaron los siguientes días, no estábamos entregando nada, llegó el día viernes por la tarde y pues no había nada, o sea, el cliente no había visto absolutamente nada, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo, no? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una investigación exhaustiva, y lo que nos encontramos es el tema del multitasking, ¿no? Los compañeros, los developers, aparte de su desarrollo, pues tenían su operación que no podían dejar a un lado, ¿no? Entonces la operación los estaba comiendo y no teníamos visibilidad de lo que estaban haciendo en su operación día a día, ¿no? Entonces le dedicaban media hora, 1 hora al proyecto y las otras 7 pues a estar operando, ¿no? La otra cosa, el tema de la priorización, ¿no? El product owner, nadie le dijo que en el tema de repriorizar las cosas, pues se tienen que hablar, ¿no? No simplemente le dices al developer por debajo del agua de que, oye, aparte de esta historia, pues agrégale estas 3 cosas y no le digas a nadie, ¿no? O sea, así no son las reglas del juego, no hay transparencia que tanto necesitamos predominar dentro de la agilidad, ¿no? Otra cosa, el tamaño de las historias, ¿no? Al ser un equipo que venía de un esquema Scrum, pues realmente las historias estaban pues de todos los tamaños, sabores y colores y hasta épicas había ahí, ¿no? Entonces estaban subestimadas, ¿no? Y por último el WIP falso, ¿no? Hicimos ahí un WIP por columna, donde eran 2 developers y llegamos a un acuerdo de que solamente iba a haber 2 historias, 2 requerimientos por columna, pero realmente nunca se cumplía porque nunca entregaban nada, ¿no? O sea, realmente estaban las historias ahí atoradas en todos lados, y no, o sea, el cliente nunca vio nada, ¿no? Entonces, si podemos avanzar, ¿qué es lo que hicimos para resolver el problema, no? Primero, pues fue hacer visible todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que se está haciendo no puede estar no estaba en otro lado, ¿no? Tenemos que ponerlo en un lugar donde siempre esté claro qué es lo que está trabajando el equipo, transparencia, ¿no? El product owner se le dieron las reglas, ¿no? Vas a cambiar la priorización, negociemos, ¿no? Hay que negociar y que todos sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si cambia una historia de usuario, una idea o un requerimiento, hay que hacerlo visible y si es necesario redimensionar, ¿no? Y tercero, esto es creo que la solución más importante y a veces se nos olvida, que el tema de la creación de las historias de usuario y su redimensionamiento y cómo se desglosan, es toda una cultura, es todo un arte que necesitamos aprender, ¿no? Como agilistas, el tema de utilizar, por ejemplo, Invest, que es una súper herramienta que a veces no se ve, a veces no utilizamos, pero sí deberíamos tenerla bajo la manga, ¿no? Y debería ser parte de nuestro ADN. Y por último, pues ir ajustando, ¿no? Empezar ahora, mejor, en lugar de un WIP por columna, se hizo un con-WIP, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Pues si podemos avanzar, pues ya se empezó a ver atrás, ¿no? En la gráfica anterior, pues ya se empezó a ver un resultado, ¿no? Empezamos a entregar valor, ya hubo más historias, o sea, sí hubo algo, ¿no? Sí hubo mejoría y es un proceso evolutivo, ¿no? Que tiene que ir mejorando, ¿no? Con estos pequeños ajustes, pues ahí el equipo ha ido entregando valor, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Por favor, avanzamos. Entonces, para cerrar, ¿qué es lo que aprendimos? Pues el tema de la cultura ágil, ¿no? Antes de iniciar cualquier cosa de Scrum y de Kanban y de Safe y todo lo que queramos, hay que ayudarle a la organización a entender, ¿no? ¿Qué es lo que quiere y cuáles son los caminos para llegar, ¿no? Debemos utilizar Kanban para cuando se tienen diferentes fuentes de demanda, ¿no? Es la mejor herramienta que existe actualmente, ¿no? La flexibilidad es un arma de doble filo, pero necesitamos saber manejarla, ¿no? O sea, que la flexibilidad es parte de nuestro ADN, pero lo que no es tan flexible
debería ser nuestra Biblia de la agilidad, ¿no? Sobre todo también el medir, siempre hay que medir. Ahorita mencionaba a Alejandro, ¿no? O sea, es clave medir aunque sea el throughput, ¿no? El delivery rate es clave, ¿no? Para que te empieces a dar cuenta cuánto estamos entregando. Si me preguntan, por ejemplo, el primer Screw Up, el de los equipos Scrum, ¿cuánto entregaban? Ni sepa madre qué entregaron, no entregaron nada. ¿Por qué? Pues porque en Scrum no mides, ¿no? O sea, no tenemos ni la menor maldita idea de qué entregaron, ¿no? Entonces, aquí la invitación es desde el principio, no gastes. Empieza a medir desde un Excel si quieres, ¿no? Pero empieza con algo, ¿no? Empieza con algo para que tengas un cambio evolutivo, ¿no? Y por último, la autoorganización de los equipos. Eso no nos exime a nuestra responsabilidad como agilistas, ¿no? A veces el equipo ya lleva trabajando 20 iteraciones con Scrum o 20 replenishment con Kanban, necesitamos estar ahí con ellos, ¿no? No podemos soltarnos, ¿no? Y ya para cerrar, pues como parte de nuestro ADN, pues yo les agradezco a todos aquí la invitación, a escuchar mis loqueras. Recordarles, el único constante es el cambio, nunca lo olviden. La agilidad viene a resolver muchos problemas de la organización, no todos, pero lo que importa aquí es que constantemente estemos aprendiendo y mejorando. Muchas gracias. Tienen por ahí una observación en el chat. Nos preguntan acerca de Static con respecto a la oferta y demanda con respecto al equipo. Quiero traer algo junto a lo que dice Víctor y nos aportó hace un momento Alejandro. Estas métricas son muy importantes para visibilizar Kanban. En esencia es visibilizar el trabajo y la carga actual de trabajo, oferta y demanda. Por ello que Static ayuda mucho a entender el entorno y a validar constantemente lo que entra y lo que sale. Efectivamente, o sea, para la implementación correcta, el mejor camino de Kanban pues es Static, ¿no? Y siempre iniciemos con lo como estamos, ¿no? No tratemos de ser tan disruptivos y llegar con el sablazo ahí a romper todo lo que hacemos, sino poco a poco y nosotros utilizar esta herramienta que nos permita un cambio evolutivo e ir mejorando, ¿no? Que sea un cambio evolutivo y no lentitutivo, ¿no? Que vayamos evolucionando, ¿no? Y creciendo realmente, ¿no? Okay. Nos preguntan, ¿existía el Management 1.0 en tu Product Owner o estaba abierto a la colaboración? Muy buena pregunta. El Product Owner no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba esto, ¿no? Él recibió una plática de lo que es Kanban, pero no se le explicaron las reglas claras ni las políticas explícitas de cómo va a funcionar el sistema, ¿no? Entonces, llegaba momentos donde él incluso asistía a los dailies y obviamente a los replenishments, y él consideraba que el equipo de trabajo era su equipo de trabajo, eran sus changuitos que le iban a desarrollar, era un command control. Entonces, obviamente, esa barrera se tiene que ir rompiendo, ¿no? Fue mejorando bastante. Y aparte de la apertura fue la negociación, ¿no? Que fue como que ajustar la tuerca. Sí, es correcto. ¿Cómo lograste tomar conciencia con el WIP? Pues midiendo primero el throughput y que nos dimos cuenta de que no estaban entregando nada. Segundo, nos dimos cuenta de que obviamente estaban sobreocupados con otro tipo de actividades y que en todas las etapas, que era análisis, desarrollo, test y liberación, a excepción de liberación, estaban todas ocupadas, ¿no? Todas estaban llenas, ¿no? Entonces, y no estaban entregando nada. Incluso revisábamos que había tiempos donde ya las tarjetas, historias, etcétera, porque estábamos utilizando un visualizador que era Trello, vimos que ya llevaban mucho tiempo las historias, ¿no? Entonces, era cuestión de ajustar en base como era el primer replenishment, pues ahora sí que fue a dedazo, ¿no? Vamos a ver cómo le va, vamos a entender. Y nos dimos cuenta, o sea, ya leyendo, preguntando, compañeros de la comunidad, de que creemos que el camino, el correcto, era un conwip, ¿no? Iniciar con un conwip donde eran 2 developers, pues creo que, si mal no recuerdo, pusimos un conwip de 4, ¿no? El resultado fue que se disparó la liberación y luego fue cayendo y se estabilizó, ¿no? Y ahí hemos ido moviendo y ajustando, ¿no? Con base en la métrica, ¿no? Sí.
Excelente, Víctor. Muchas gracias por tus Screwed Up. Buenísimos. Definitivamente muchas lecciones que aprender. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos con nuestra siguiente invitada. Ella es IT Resources Manager en Choc. Es una coffee lover, Kanban Seed y una rocker. Ella le encanta otorgar visibilidad de los requerimientos, está en el área de TI y realmente le encanta la priorización, enfocarse en las necesidades de todo el negocio a nivel LATAM. Demos la bienvenida a Ingrid Aline Sosa. Hola, ¿cómo están todos? Primero que nada, pues muchas gracias por la oportunidad y pues vamos a darle, porque si hay un montón de screw-ups que hubo, incluso cuando todavía estaba apenas aprendiendo Kanban, que le consta a Alejandro, porque justo entré como Darth Vader a mi oficina para empezar. Entonces fue muy divertido. La verdad es que a mí me gusta mucho dentro de mi trabajo aplicar luego lo que aprendo. Virtud y defecto, porque justo Kanban tiene que ser como muy pensado, tienes que irlo haciendo poco a poco, porque si llegas como Darth Vader, lo más probable que te pase es que te encuentres con la bendita resistencia, de la cual ya hablaba Vic también. Antes, esto de lo que están viendo ahorita es cómo manejábamos nosotros nuestros informes de las historias de usuario y de todo lo que teníamos que hacer en análisis. Yo soy líder de analistas. Entonces, literalmente yo me encargo de todo lo que entra al área de TI. Todo lo que entre debe de pasar por nosotros, en teoría, porque también hay cosas que pasan directo al desarrollo. Ese es un tema grande porque si no has sido analizado, muchas veces ya se desarrolló y regresan con nosotros para decirnos, oye, ¿sabes qué? Hubo un error, estuvo mal hecho, necesitamos que tú lo arregles y que lo analicen. Y yo que analicemos que si ya se desarrolló, ya se liberó, ya está en funcionamiento y falló, yo ni siquiera estaba enterada de que esto había pasado, o sea, ¿qué onda, no? Decían, sí, pero ¿qué crees que urge? Porque era de la dirección y ya están los agentes quejándose porque ya tronamos la operación y yo así de... ¿En serio? O sea, y ya la parte porque teníamos varios proyectos más. Lo que están viendo ahorita son algunos de los países que son más representativos, a excepción de Panamá, que es Brasil, Chile y México. Así era, literal, solo sabíamos el código, sabíamos el proyecto y cuántos teníamos pendientes. No teníamos ni idea de cuánto íbamos a tardar en resolver uno o el otro. Como pueden ver, hay en ejecución en Brasil 4, 5, 6 y 7, o sea, los mismos sprints, no sacábamos absolutamente ninguno. Podía sacar, por ejemplo, primero el 7 antes que el 6 o que el 5. Era un caos, o sea, realmente ni siquiera sabíamos qué estábamos haciendo. Yo ni siquiera sabía que tenía mi equipo. Hablaba yo con ellos y era una desesperación de, es que ya me lo cancelaron, es que ya no puedo, es que ya estoy llegando al borde porque necesito ayuda y yo tenía que meterme. Aparte, como vieron, no es mi único rol, tengo dos roles. Uno es de Resource Manager, o sea, tengo que ver toda la parte administrativa de todos los recursos financieros y demás, y aparte tengo que estar haciendo toda esta parte de liderazgo. Entonces, incluso para mí esto era un tema de estrés constante y de incluso dejar mis otras actividades por meterme de lleno a literal poner parches en cada agujero de todo lo que se estaba saliendo del agua que ya nos estaba llegando, pero a las narices. Incluso me llegaron a decir que si entonces yo no tenía ninguna función en el área porque no se estaba conteniendo de ninguna forma. La culpa obviamente era de los analistas. Siempre la culpa es de los analistas. Entonces, justo trabajar por silos, no, Vic, no. Entonces, justo trabajar por silos también fue uno de los temas que es complicado porque actualmente Kanban solo lo he podido implementar con análisis, no lo he podido implementar con los otros porque justamente romper ese paradigma cuesta mucho trabajo. Pasamos a la que sigue, por favor. Ok, lo que están viendo aquí ya es un resultado es un CFD de análisis. Ahí en azul van a ver el start y en buffer van a ver lo que es el tema de mis analistas, es hasta donde ellos están trabajando. Y en deliver ya es cuando nosotros ya entregamos como tal el requerimiento
ya ha pasado por políticas. Tuve que meter unas políticas súper estrictas para el tema de análisis. Eso fue súper importante y me di cuenta que fue primordial. El tema de las políticas, el definition of done. Eso es una de las lecciones que más tuve que llevar a la práctica y que me ayudó demasiado. Nuestro definition of done, particularmente para análisis, era un tema de si no ha pasado por revisión mía, en este caso para revisar la parte de la estructura, si no ha pasado por la parte de desarrollo, para que ellos revisen que realmente lo que están observando ahí es lo que ellos sí pueden desarrollar, porque muchas veces nosotros analizábamos cosas que para ellos eran prácticamente imposibles. O sea, el cliente nos hacía nuestro requerimiento y ellos decían, es que esto no se puede, o sea, ¿de dónde sacas que vamos a poder moverle aquí al sistema? Le vamos a pegar a 3, 4 más. También era un tema, no había habido esa sesión, no podían avanzar. Entonces, esa fue una de las políticas más importantes que tuvimos que meter, y al principio, como pueden ver, hay unos picos horribles, o sea, nuestras bocas están súper abiertas y apenas estamos logrando de alguna forma estabilizar un poco. El tema va a seguir siendo deliver, porque mientras sigamos trabajando por silos, esto va a seguir sucediendo. Pero a mí lo que me interesaba más era el tema entre el start y el primer buffer. Nuestro primer buffer es justamente cuando hacemos la entrega a los PMs para conseguir ya el visto bueno del usuario final. Avanzamos por favor a la que sigue. Esto ya es resultado, es la duración de análisis y la duración de nuestro buffer. Aquí ya estamos midiendo. Todo esto fue hecho por los analistas que tengo a cargo. Son dos. Ellos controlan todo lo que es Latinoamérica. Tienen 5 países a cargo. De duración de buffer son justamente requerimientos que se salieron del margen porque no se obtuvo el visto bueno. Y eso es como la parte de la negociación. Así, lo más importante fue la parte de la negociación y volver a formar requerimientos que no eran importantes. Eso fue como lo básico. Y esto pues ya es nuestro time forecast. ¿Cuánto realmente nos tardamos? Nos tardamos al 100% 8 días para sacar un requerimiento regular, porque también tenemos una clasificación por tipos, que es un expedite, un fixed date o un regular. Un regular nos tardamos 8 días de garantizado y unos 5 días al 85%. Esto nos ha costado meses de trabajo, pero meses de verdad. O sea, estábamos con unos picos impresionantes, nos podíamos llegar a tardar hasta 30 días en entregar las primeras mediciones que tuvimos, que para mí era un tema ya catastrófico porque no podía ser que nos tardáramos un mes. Ahora tardarnos 8 días es de verdad un aplauso para mi equipo de trabajo. O sea, es impresionante cómo funciona Kanban y el tipo de conversaciones que se dan, porque las conversaciones son sobre cómo vamos, qué te está atorando esto, bueno, vamos a hacerlo, vamos a negociar, vamos a recuperar, y ya no son conversaciones que tenga yo, son conversaciones que tienen ellos mismos como líderes, cada uno de los países a los que ellos están coordinando, y para mí ese es mi mayor orgullo. Yo no tengo que meterme, ellos son los que se arrancaron solitos y solo dan resultados. Entonces, aunque se ve muy arcaico porque está en Excel, el resultado ha sido magnífico, y es lo mismo que trato de ver con las otras áreas, para que se vayan involucrando y vayan viendo que realmente sí funciona Kanban y que sí se puede medir. Porque aunque no lo crean, no solamente medí el WIP de aquí de análisis, sino lo que hice fue impactar a todos los requerimientos que entraban, porque justamente nosotros somos ese disparador para ellos. Entonces, todo lo que nosotros vamos haciendo también impacta a toda el área de TI, y con eso ha bajado la carga de trabajo y hemos podido entregar con mayores rendimientos, con mayor calidad y en menor tiempo. Y hasta ahí sería mi participación. Todos. Ok, excelente. Vamos a ver las preguntas. Dicen que no entendieron un poquito el primer CFD. Parecía que las cosas entraban por abajo y salían por arriba. Sí, es que es un acumulado. El CFD en realidad es un acumulado. Ok, lo que se ve aquí son la lista. Este es el analista en la primera columna, luego sigue el tipo, el código, el país, el requerimiento. Selected date es la fecha en la que ellos lo seleccionan. Start date es la fecha real en la que ellos lo están tomando o en la que ellos lo están haciendo. El lead time es la diferencia de selected start, es justamente la diferencia entre uno y otro.
y el CFD es el acumulativo. Con esto van registrando ellos. Nosotros tenemos justamente estos mismos análisis por cada uno de los lapsos por los que vamos pasando, y también se va midiendo el WIP, pero el WIP lo metemos en otro, digamos, en otro Kanban board, porque es un Kanban board más físico, este es el que usamos en Excel. Entonces toda esta información es la que se vierte allá, y al final pues ya podemos revisar el tema. Continuamos con nuestro siguiente invitado de lujo, Eduardo Guerrero. Él es consultor de Wentropy y cofundador. Él se describe como ciclista apasionado, Kanban y Agility fan. Él se enfoca en la transformación progresiva y consciente de organizaciones. Tiene más de 35 años de trayectoria y en su mayoría en la industria de telecomunicaciones. Bienvenido, Eduardo, adelante. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Pues muy agradecido de poder estar aquí con este maravilloso grupo que hemos coincidido ya en tantos eventos, y gracias, Alejandro. Y me parece que con con este marco de referencia que nos ponen Víctor y Aline, me permite comentarles algo complementario que puede ser muy positivo para este proceso, y tiene que ver con algo que a mí me sucedió y que la verdad es una espinita que traigo, y que por eso digo yo que es un screw up. Exactamente hace 10 años hubo un huracán que se llamó el huracán Alex, hablando de aquí de nuestro gran Alex, y por ahí más o menos por ahí del 20 de junio de 2010, ese huracán se formó desde África y empezó a atravesar todo el Atlántico hasta encontrar esta trayectoria. Y esa misma trayectoria era la misma trayectoria que seguía el huracán Gilberto, que tenía años anteriores. El caso es que exactamente el día 30 de junio, este huracán Alex medía 900 kilómetros en toda su extensión de diámetro, y estaba ahí frente a Soto la Marina. Entonces, pues esto fue una tragedia, y quiero comentar esto porque tiene mucho que ver con el contexto de ver lo que está fuera de los argumentos y que influyen directamente entre los tableros Kanban. Entonces, les quiero platicar un poquito de esto. Entonces, si avanzamos, por favor. Entonces, aquí hay 3 escenarios. Vamos a esperar un momento. El primer escenario, que es el 0, digamos que es el escenario de referencia. Ese escenario de referencia que nos marcan múltiples organismos que establecen las trayectorias y que establecen las tendencias, y que de alguna manera van haciendo un tracking y van haciendo sus decisiones sobre este concepto. Entonces, ese digamos que es el escenario de referencia, y yo quisiera llamarle ahora a ese escenario el escenario de la estrategia. Pasamos al siguiente, que es la parte 1, y aquí les presento lo que había en Monterrey, porque ya no existe, y es parte por lo que me siento culpable, porque pues yo usé mucho esas instalaciones. Esas instalaciones son el famoso Parque Río, que eran cientos de instalaciones deportivas que estaban sobre el lecho del río Santa Catarina. Eran solamente un arroyo, y todo esto se ocupaba por el río. Si se fijan, ahí al fondo está el Cerro de la Silla, y toda esa trayectoria al fondo es puro cauce de río, todo pasto sintético, unas canchas muy bonitas, había de tierra, había hasta campo de golf. Y el siguiente, por favor. Y bueno, pues ellos tenían su proto-Kanban, estoy hablando hace 10 años, y ellos tenían partidos que iban a venir y hacían su movimiento sobre este contexto. Y en paralelo, pues yo trabajaba en la industria de las telecomunicaciones, y yo tenía otro escenario, porque el escenario que ven ahí en ese circulito rojo, pues es el huracán, y esas rayas que ven ahí es una topología de redes de fibra óptica. Entonces, lo que yo tenía enfrente era un fenómeno que me iba a atacar, y yo tenía que hacer algo. Entonces, estábamos en una crisis, solamente que cada quien la veía de diferente manera. La estrategia veía la trayectoria, las canchas de fútbol lo veían como algo pues que posiblemente iba a caer una lloviznita, porque ese era el escenario realmente, y nosotros lo veíamos como una crisis tremenda. Entonces pasamos a la que sigue. Entonces, ¿qué sucedió en uno? Siguieron jugando fútbol,
De hecho, me siento muy culpable porque yo jugué en esos días en esa cancha, en esas canchas jugué todavía en esos días, no interrumpieron los juegos de por ahí del 25-26, pero gracias, ahí quédate. Y la trayectoria del huracán era como algo aparte, o sea, el contexto era como, eso no me corresponde, y sin embargo yo estoy aquí, y vean, la verdad es que había una cosa tremenda ahí. Sin embargo, todo eso era desmontable. Ellos tenían protocolos para poder desmontar eso en casos de emergencia de manera inmediata. Sin embargo, no se hizo. Así se quedó y siguieron jugando fútbol. Creo que casi hasta el 29 en la noche se suspendió porque realmente no hubo una coordinación ahí. Pasamos a la siguiente. En el escenario 2, que era el que a mí me tocaba, pues yo ya tenía el huracán ahí, le avanzamos tantito. Y bueno, pues aquí viene el concepto del gato de Schrödinger, que si algunos conocen el concepto, pues tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, ¿qué iba a pasar con ese huracán? Pues yo tenía que ver todas las posibilidades porque era tremendo, el huracán era tremendo, era mayor que Gilberto, era una cosa enorme lo que iba a suceder. ¿Podemos avanzarme? Y entonces, pues lo que yo hacía era medir el riesgo. Todos esos puntos eran los posibles puntos de corte que yo podía tener en la red. Y si se fijan, teníamos construida una malla donde yo podía salir por el sur, por el poniente, por Estados Unidos, por Florida. O sea, tenía yo muchas trayectorias, muchas posibilidades, pero yo no sabía dónde se me iba a cortar, entonces yo necesitaba hacer algo para esto. Entonces procedí a hacer y soy transparente. Pues en ese entonces yo manejaba Proto Kanban, entonces ahí hacía mi tablerito, le damos Mitch al que sigue, y pues yo establecí lo que tenía yo que hacer para poder trabajar ese tema, y son Kanbans de crisis, o sea, porque pues no te lo esperas. Sin embargo, ya tienes un tema de diseño en la red, hay cosas que se tienen que resolver de momento. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues esto fue lo que sucedió en el escenario 2. Efectivamente, les estoy mostrando un evento nada más. Esta es una zona donde se ve el punto rojo en el mapa. Vean la carretera, cómo nos la destrozó, totalmente destrozada. O sea, esta es una foto de perfil, esta es una foto que tomamos en un helicóptero, esta es una foto ya abajo cuando estábamos con los técnicos. Nos destrozó la carretera, nos destrozó las fibras ópticas, nos destrozó todo. En el escenario que yo tenía planteado estaba que nos lo podía destrozar. Entonces era un tema que estaba considerado. Sin embargo, había que tomar actos y había que mover nuestras fichas, nuestras tarjetas para poder proceder a eso. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó en el escenario 1? Esto fue lo que pasó. Se lo llevó todo, absolutamente todo, no quedó nada. Y yo hasta cierto punto, y soy honesto aquí, me siento en cierta parte responsable porque yo tenía información, comenté con los que estaban ahí, pero eran los administradores de la cancha, no tomaban decisiones, el gobierno les dijo no pasa nada, ellos decidieron seguir jugando, y bueno, quizás no insistí lo suficiente para hacer eso. Eso fue lo que pasó con las canchas, no quedó absolutamente nada. ¿Qué pasó con el Kanban? Que pues no les sirvió porque no tomaron en cuenta un factor externo, un factor de riesgo, algo que movía completamente todo el escenario. Entonces, es un poquito el mensaje de lo que yo quiero dejar en estos estudios. Si no consideramos el contexto, nuestras tarjetas pueden tener algunos elementos que no nos van a llevar al don, nos van a llevar a la consecución del objetivo que estamos planteando, ¿no? Entonces, no todo es visualizar nada más lo que está en la tarjeta, como bien nos dice Kanban. Creo que podemos incorporar también elementos de visualización de lo que está pasando en el contexto y gestionar también el flujo con esas consideraciones. Vamos a la siguiente, Mitch, por favor. Entonces, pues en ese escenario ahí, pues está la incertidumbre con el gato de Schrödinger. En esa parte donde está el mapa, yo lo quisiera llamar que es el nivel de estrategia. De hecho, hay una tendencia ahora muy fuerte con el Flight Levels que maneja precisamente que consideremos el escenario de la estrategia para poder mapear con los otros escenarios que tenemos. Entonces, el escenario 1, pues en rojo no consideró ese escenario y eso fue lo que pasó. Seguimos, Mitch, por favor. En el escenario 2 sí se consideró
podemos avanzar. Y por supuesto que hubo muchos daños, hubo muchísimos daños. O sea, ¿te puedes regresar tantito a mí? Gracias. Pero había que enfrentarlos, pero no podíamos omitir y tapar el sol con un dedo de lo que estaba pasando en el escenario. ¿Por qué? Porque se nos podía haber caído todo. O sea, no salimos limpios, por supuesto. Pues, las leyes de la naturaleza en estas condiciones no perdonan nada, ya lo vieron ahí. O sea, no hay infraestructura de telecomunicaciones que soporte esas cosas. Sin embargo, la red se diseña para eso, pero hay que tomar acciones considerando el contexto. Cuando no tomas el contexto, hay un tema de screw up y eso fue lo que pasó. Pérdidas millonarias de cosas que se pudieron haber recuperado si con 3 o 4 días que se hubiera dado el aviso. Y lo peor que hubiera pasado es que hubiera que volver a instalar, pero no se hubiera perdido todo, y además los daños que ocasionó todo eso, porque los torrentes del río se llevaron todo, y eso ocasionó accidentes además por tanto material que se convirtió en basura en el río y arrastró miles de cosas. Entonces, yo ahí espérame tantito. Entonces, si su plan es lineal, me parece que hay que tomar consideraciones, porque eso no es la realidad. ¿Seguimos, Mitch? O sea, el camino es así. Entonces, es importante que a nuestro tablero, que a nuestra visualización, le pongamos foco en las cosas que hay en el camino. El contexto es muy importante para que podamos mapear toda esta situación. ¿Seguimos, Mitch, por favor? Y bueno, pues no reconocer los riesgos, seguimos, y por supuesto no trabajarlos, pues nos lleva a que nuestro escenario y nuestro proceso Kanban pues tenga un tema ahí de fracaso. Entonces, esto me parece importantísimo. Yo lo que les quiero dejar aquí en este mensaje es, primero, mi énfasis en la importancia de poder ligar los escenarios externos a lo que estamos manejando y ligarlos a una estrategia siempre y poder llevar a este escenario. Y si no, pues que lo platique Darth Vader, que ahora ya está estudiando este tema, porque la Estrella de la Muerte pues marchó precisamente porque no consideró los riesgos de todos los revolucionarios, ¿no? Entonces, pues hasta aquí es el mensaje que yo les quiero dejar, la importancia de considerar el contexto en sus tableros y por supuesto con todas las consideraciones que ya tenemos y que no quisiera refrendar más. O sea, todo el tema de limitar el WIP, de visualizar, de gestionar los flujos de trabajo, de las métricas, etcétera, con el contexto y estableciendo conexiones ágiles, o sea, visualizando la situación, creando foco, estableciendo interacciones ágiles, midiendo por supuesto el progreso de eso que están operando y definitivamente pues establecer las mejoras y evolucionar, ¿no? Ese sería, digamos, que el contexto que yo les llevo como marco de referencia en estos escenarios. Y pues adelante, si hay preguntas. Hay aquí algunas preguntas. Una pregunta. ¿Actualmente has logrado que te hagan caso para evitar esos riesgos o aún existe resistencia? Esa es una pregunta buenísima, porque a mí me parece que mi error en ese caso, bueno, yo no era ni dueño yo era un usuario de las canchas de fútbol, ¿no? En lo que a mí me tocó en las redes de telecomunicaciones, sí me hicieron caso. Nosotros teníamos unos protocolos muy estrictos para hacer eso. O sea, teníamos ya mucha preparación, sin embargo, había que hacer movimientos muy rápido. No siempre me hacen caso, definitivamente, pero me parece que el ejercicio de insistir y mapear los riesgos versus lo que está pasando y poderlo cuantificar y plantear en un escenario y por supuesto usar los tableros para visualizar los posibles efectos que va a tener eso, me parece que es una cuestión necesaria para avanzar en convencer a las personas que toman las decisiones. Okay. Tenemos otra por acá. ¿Te ha sido muy complicado mapear flujos que no son de tecnología? Creo que a veces los flujos que son con personas o con procesos son complicados cuando los miras desde un punto de silo, desde un punto de vista muy local.
creo que es importante hacer este vuelo de pájaro, de poder mapear lo que está interactuando entre todos para definir lo que se necesita. Cuando yo solamente mapeo a nivel de lupa y decido en función de eso, seguramente voy a dejar aislado a otros. Creo que yo les sugeriría que siempre echaran un vistazo de esas interacciones que están presentes y que nos van a permitir avanzar en el logro del proceso. Déjenme decirlo así con un ejemplo de fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol, podríamos decir que la interacción del portero y del defensa y del delantero, ¿no? El portero pareciera que su función es detener los goles, ¿no? Y la del delantero es la de meter goles. Sin embargo, la función de ellos es ganar el partido. Cuando vemos ese enfoque y dejamos el puesto individual y nos vamos al propósito, creo que es muy fácil mapear. Okay, muchas gracias, Eduardo. Sin duda un gran aprendizaje y sobre todo unas excelentes lecciones. Muchas gracias. Gracias, Mitch. Gracias a todos. Vamos ahora con Sergio Zamora. Él es de Agile Discipline en BBVA. Se caracteriza por ser cinéfilo, comic freak y un entusiasta de la agilidad. Él empezó a formarse en 2014 con unos proto Kanban. Los resultados fueron inmediatos, pero desde entonces cree firmemente que los principales beneficios de Kanban es ver cómo trabaja nuestro trabajo. Y seguro nos va a compartir unas excelentes lecciones. Adelante, Sergio. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Espero mi historia les guste un poco. Si quieres la siguiente, por favor. Bueno, un poco de contexto. Justamente en el 2014 yo formaba parte de un equipo que llamábamos FixUp, que estaba dedicado a medir y resolver incidencias de todos los sistemas de esta empresa. Y la verdad no nos querían, porque pues como todo, pues ya saben, a nadie nos gusta que nos señalen el código, ¿no? Nada más que tu código está mal, entonces éramos los malos. Pero de cierta forma defendíamos a los buenos, porque pues lo que queríamos era que el cliente, que su trabajo o lo que necesitaba funcionara. Entonces nosotros lo que hacíamos era, tenemos que medir cuántas incidencias tenemos, cuántos problemas hay en los sistemas, y pues resolver las incidencias, ¿no? Entonces primero dijimos, creo que estamos atacando a lo loco, o sea, porque no priorizábamos. Pues vamos a priorizar y vamos a apoyarnos de algo llamado Kanban. Entonces, pues empezamos con un simple y sencillísimo proto Kanban. Lo que hicimos fue el to do, do y done, y lo separamos por los distintos sistemas. Aquí yo contaba con un coach dentro de la organización que lamentablemente no estaba físicamente ahí, pero pues nos escribíamos. Tenía otros compañeros que también estábamos entrando en esto y pues casi era así de ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el, a ver, lee internet, ve el YouTube? O sea, empezar desde cero. En ese entonces usábamos una herramienta llamada Linkit para sacar las métricas y mapear el tablero. Básicamente era esto, pero algo que queríamos también era hacerlo visible, entonces pusimos nuestro tablero físico. Entonces separamos la parte de los diferentes sistemas. Pusimos nuestras columnas y empezamos. Justamente, oye, pues el sistema que para estos 15 días fue el que más cosas tronaron fue el de pagos. Entonces vamos a priorizar primero pagos, metemos los códigos o las partes que están tronando más y eso es lo que vamos a trabajar en estos 15 días. Los llevamos al doing, los hacíamos y los entregábamos. Entonces, después de estas primeras 2-3 semanas, vimos que el tiempo que nos tomaba en resolver cierto número de incidencias de pagos o de cada sistema priorizado era 15 días. Entonces, empezamos a minimizar las incidencias de los sistemas. Entonces, al siguiente ciclo, pues otra vez, ¿cuál es el que está tronando ahora más? Crédito. Pues nos enfocamos en crédito. Y así empezamos. Pues el problema es que fue exitoso porque pues ya estábamos enfocados de acuerdo al mayor incidencia, lo resolvíamos y sacábamos. Nos empezaron a decir, ¿cómo hacemos que hagan más? Ya saben, cuando algo tiene éxito, normalmente la pregunta es, ¿cómo haces más de esto? Con la misma gente, mismo tiempo. Entonces dijimos, híjole, pues, déjenos ver. Entonces lo que hicimos fue empezar a revisar nuestro flujo, dónde se detiene.
y qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que hace otra área, porque a lo mejor ahí está la dependencia, el impedimento, no lo sé. Entonces vimos que nosotros podemos llegar nuestro código, las liberaciones hasta un punto done, pero teníamos una ventana de entrega de por lo menos un día de espera para hacer el release. Entonces nosotros llevamos el código del cambio hasta nuestro terminado, pero tenemos un tiempo de espera de un día para esa ventana de liberación. Entonces no son 15 días, son 14 nuestros y uno de release, pero ahí no puedo hacer yo nada. Ok, pero como que algo hizo falta. Entonces volvimos a checar nuestro flujo y nos dimos cuenta que si somos honestos, el don nuestro tenía que incluir pruebas. Entonces teníamos nuestro to-do, el doing, que cuando llevábamos a don ya traía pruebas, no lo separábamos. Pero cuando hacíamos releases, a nosotros en esa empresa nos congelaban el código y nos tenían que hacer unas pruebas que no dependían de nosotros. Entonces lo separamos en ese don, porque decíamos, nosotros ya terminamos, pero dependemos de esas pruebas del código para que se congele y se pueda liberar. Después vimos que para poder pasar a release teníamos que llenar tickets. Entonces, para solicitar cambios teníamos que ir por cada código que habíamos cambiado, teníamos que ir a diferentes áreas a pedir, fírmame esto, fírmame esto, firma esto, firma esto, firma esto. Y solo para el release, el ticket, las firmas que nos dieran el visto bueno eran 9 días. Entonces, nuestras manos en cuanto a cambiar código eran 5 días nada más. O sea, el equipo era buenísimo, resolvía las incidencias en 5 días, terminaba, lo pasaba a pruebas a que se congelara el código, nos levantábamos, íbamos a buscar las firmas. Ah, sí, te lo firmo mañana, ¿no? Oye, es que hoy estoy muy ocupado, mándamelo mañana. Oye, sí, oye. Entonces les esperan 9 días. Ya está todo, bien palomita, se congela y se espera el release de mañana. Y esto se los platico en tiempos de que por eso se ampliaba a 15 días, porque normalmente los 5 días terminábamos viernes y nadie quiere hacer liberaciones los viernes. Entonces crecían 2 días más de sábado y domingo. El lunes empezábamos a correr como locos los tickets, terminábamos el viernes las firmas, cayó otro sábado y domingo y el lunes liberábamos. Entonces teníamos esta situación. Entonces identificamos, ¿quieren que hagamos más? Tenemos que cambiar nuestro proceso de liberaciones. Tenemos que hacerlo más simple, menos desperdicio justamente. Entonces fuimos con el área de liberaciones, de producción, a decirle, oye, pues encontramos esto, ¿cómo le hacemos? Porque ellos, como les decía, nos pedían un ticket por cada uno de los códigos. Entonces, si yo para resolver cierto número de incidencias tenía que liberar 5 códigos, tenía que hacer 5 tickets, 5 firmas, entonces era un relajo. Entonces cuando vamos con el área de producción a decirles, oigan, pues es que, ¿qué tal si nos hacen, no sé, ventanas de liberación? Cada 5 días que se abra producción y yo pongo mis códigos. Yo me hago responsable. Y ya empezamos a tener sinergia, ¿no? No es nada más te lo paso y ya tú veías, híjole, ¿qué crees? No podemos. Porque somos un área que nosotros nos miden por ticket liberado. Entonces, si yo reduzco mi número de tickets, mis métricas van a bajar. Porque a mí lo que me miden es, mientras más tickets libere, más trabajo he hecho. Si tú me dices, abre una ventana por un solo ticket en ese día, pues mis números van a bajar. Y como producción tenía mucho contrato en cuanto a terceros, pues tenían que justificar justamente toda esa tercerización. Entonces, pues luchamos, batallamos, peleamos porque se redujera ese tiempo y pues no se pudo. No quisieron, dijeron, oiga, no vamos a reducir las ventanas de liberación, no va a pasar. Entonces, aquí, justamente esta historia es mi fracaso más exitoso, porque aquí yo tuve que tomar una decisión en cuanto a seguir chocando con pared y que cada vez que me dijeran, haz más, yo dijera, pues la única forma en la que puedo hacer más es o más tiempo o más manos. Y ninguna de las dos, bueno, más tiempo sí querían, pero yo no lo iba a permitir, porque era más sobrecarga para mí. Entonces aquí tuve que decidir, o sigo, o pues a ver qué hago. Y
pues decidí renunciar. Entonces, por eso es mi fracaso más exitoso, porque decidí dejar la empresa y buscar otros nuevos caminos. ¿Qué aprendizajes me llevo de esto? Algunas empresas aún no están preparadas para tener estas conversaciones. Hay que tomar una fuerte decisión propia para ver si seguimos. Por eso es que se requieren muchos actos de liderazgo en todos los niveles. Si tú eres parte de un equipo y viene esta persona a decirte, oye, creo que podemos hacer esto, por favor, denles la oportunidad de hacerlo. Y si tú eres esa persona que está pidiendo por esa oportunidad, ten mucha paciencia. Y como decía Bruce Lee, sé como agua. Toma formas, adáptate, pero también en algún punto de la vida, si esto no jala, pues no eres un árbol y muévete. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Antes de que sigan, la siguiente, esa es la foto del tablero de FixUp. Ahí están las columnas, ahí están los sistemas. Acá a la derecha se ven las gráficas que les decía, tenemos cómo estaban creciendo los incidentes, nuestro diagrama de flujo acumulado y todo eso. Con eso empezamos. Pues también no se estresen si no tengo herramientas, teníamos Linkit, lo usábamos para los reportes a la dirección, pero con esto se puede empezar. Por lo menos yo así empecé. Mil gracias. Hey, vamos con las preguntas. En todo tu tiempo como profesional, ¿cómo te ayudó Kanban a mejorar? Pues me ha ayudado de dos formas. La primera, en cuanto a justamente tratar de decidir con el equipo cómo vamos mejorando, en no quedarme justamente quieto a decir, pues así son las cosas, ni modo, sino, oye, esto aquí se está atorando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Necesitamos ayuda a visualizar. Por eso lo decía, algo que me enseñó en primero es ver cómo nuestro trabajo trabajaba, y eso a lo mejor nada más era, ¿cuánto tiempo tienes? 15 días. Pues es lo único que sabían. Esa es una, ver cómo nuestro trabajo trabaja para mejorar. Y la segunda, en un desarrollo profesional, porque a veces pensamos que Kanban nada más es el to-do, doing, done, post-its, WIP y demás. Hay un mundo allá afuera de temas de Kanban. Ya lo dijo Alex, métricas, hemos hablado de niveles de vuelo, está el modelo de madurez que ahorita va a salir el nuevo libro, o sea, hay un mundo de cosas ahí. Entonces, si apenas están entrando en el tablerito ya con flujos, políticas, límite WIP y todo esto, les puedo asegurar que aún van un poco más, aún hay muchísimo más. Ok. Preguntan, ¿sientes que te rendiste al tomar la decisión de salir de la empresa? Pues es que eso depende de la opinión de cada quien. O sea, yo en lo personal, en ese momento sí parecía como rendirme, lo consulté con varias personas, pero también rendirse requiere, creo yo, que mucha fortaleza, saber cuándo es decir no. Bien dicen estas, ayúdame a entender las cosas que puedo cambiar, cuáles no y cómo es la diferencia. Entonces, ahorita en esta situación, después de haber vivido todo eso, no me rendí. Más bien dije, tengo que salir de aquí justamente para no rendirme. Pero en ese momento, sí, yo me sentí derrotado. Preguntan, ¿cómo convencer al equipo que se necesita un cambio cultural? Pues, con mi equipo, con el equipo de FixUp, lo veíamos justamente con el tablero y con la necesidad de ir mejorando. Entonces, es más fácil con ese primer nivel, con lo que traes ahí cerca. Conforme fuimos creciendo, nos dimos cuenta que hay más intereses de otras personas. En este caso, con el área con la que no pudimos, pues era un interés un poco más político-económico. Nos querían soltar también pues, lo que les daba de comer, de cierta forma. Entonces también no es que estén mal. Tal vez haya sido cómo hacemos para que ellos se suman un beneficio común. A lo mejor ahí con lo que ya sé ahorita hubiera tomado otras técnicas, otra perspectiva. Justamente ver cómo hacemos que ellos también entiendan cuál es el propósito de nosotros juntos. Que pues en realidad sería el cliente, ¿no? Pero bueno, ya he hecho esa catarsis un poco. Ok. ¿Dirías que BBVA está cerca de la agilidad empresarial? Híjole, si no va a salir de aquí, les digo la verdad. Si va a salir de aquí, no les digo la verdad. Yo lo que creo, mi opinión es, hay mucho camino por recorrer. Llevamos 6 años trabajando en eso y nos faltan tal vez otros 6, otros 10. Sobre todo porque pues no es un destino, es un viaje.
que nuestro viaje sigue. En tu experiencia, ¿piensas que muchas empresas mexicanas abrazan los cambios necesarios? No, creo que muchas empresas tienen justamente ese miedo, pero es normal, es un miedo justamente a abrazar el cambio, pero creo que a todos nos pasa. Y no digo que sea solo por ser mexicana, cualquier empresa, porque es muy fácil llegar tú y decir, ya tengo la solución, te presentas a un director a decirle, y muchas veces la respuesta es, ¿cuántos años tienes? Tienes 35 años, yo llevo esos 35 años en esta empresa, ¿quién eres tú para venirme a decir cómo tengo que hacer mi negocio? Entonces, no importa tanto la nacionalidad, pienso yo, sino más bien qué tanto esta persona tiene esa experiencia o la necesidad de cambiar. Y es ahí donde podemos trabajar, en entender esa necesidad. ¿Cuál ha sido tu mayor reto con equipos y cómo lo resolviste? El principal reto a veces es cuando tú vas a trabajar con un equipo y vas así, mira, vamos, ¿cómo es esto? Y tú qué vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te buscó? ¿Quién te llamó? Cuando no te necesitan. Cuando vas tú a brindar ayuda que no pidieron. Entonces, cuando ocurre eso, a veces lo mejor es decir, ok, aquí estoy a un lado, si me necesitan, aquí estaré, y también decir, algún momento se van a estrellar y me buscarán, y suele pasar. Entonces, si ustedes quieren ayudar a alguien, pero esa persona no les ha pedido ayuda, antes de ofrecer la ayuda, escuchen mucho, antes de llegar a decir, mira, vengo a ayudar. Okay, y nos preguntan, David Anderson tiene un caso de estudio de BBVA. ¿Por qué lo llamaron? ¿De qué se dieron cuenta? De que necesitamos gente con otra vista, necesitamos gente siempre con otra visión. Siempre necesitas ayuda de alguien porque te da ceguera a ti de trabajo. Entonces, pues justamente empezaron a revisar justamente, ¿qué hay? Pues Scrum, Safe, todo lo de DevOps. Oye, y para la operación, para el día a día, pues allá hay algo llamado Kanban, pues si quieren tráetelo, pues, ¿quién es el líder en esto? Pues Anderson, vénganse. Entonces, pues justamente, no tiene que ser David D. Anderson, aquí Alex es muy bueno también, pueden pedirle mucho apoyo, pero sí necesitamos ojos frescos, te pueden dar otra perspectiva. Ok, excelente, Sergio, muchas gracias por compartir toda tu experiencia y sobre todo por tanta honestidad. Nada, pues gracias por la invitación. Pues muchas gracias a todos por haber estado en esta primera edición de Screwed Up Stories. Ya tenemos próximo evento. Si te gustaría participar y compartirnos todas tus regadas, no dudes en escribirnos. Nos puedes mandar un WhatsApp o escribirnos y con gusto te tendremos aquí como invitado para la próxima. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias a todos.